Ya estamos listos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Ya esperemos, ahí lo estoy viendo, ahí está sentándose el doctor ya para empezar la conversación. Bueno, vamos a tratar, yo haré un par de preguntitas nomás para avanzar rápido, porque hay bastantes temas con el doctor. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me está escuchando bien? Yo lo escucho muy bien, don Jimmy. Buenos días, gracias. Perfecto, por la invitación. Gracias. Espero que usted me escuche también. Perfectamente, doctor, como hace tantos años cuando lo entrevistaba yo en TC. No hablemos de hace cuántos años, pero eran bastantes. ¿Cómo está, querido doctor? Sí. Doctor, a ver, los candidatos están ofreciendo, como es natural, pues el oro y el moro. Nadie sabe dónde van a sacar la plata, pero están ofreciendo esperanza, mucha esperanza. Sin plata, pero esperanza. ¿Qué puede hacer un gobierno en tan poco tiempo para mejorar, por ejemplo, en temas de seguridad y justicia? Mi reiterado agradecimiento para hablar de un tema que nos preocupa a todos, académicos, no académicos, políticos y no políticos, a pueblo llano en general. Yo puedo hablar con el conocimiento poco por la vejez. Además, yo soy profesor de política criminal en la universidad y justamente tengo un módulo sobre derecho penitenciario que me ha llevado incluso a revisar indicadores. Yo creo que hay que hacerlo primero cuando estamos en criminología, y no si soy técnico, simplemente ahí podemos encontrar nosotros un diagnóstico para entender el nivel de inseguridad y de violencia que tiene el Ecuador. Y luego hacer un bosqueo en lo poco que permite el tiempo de un plan, como yo digo, concreto de política criminal. ¿Qué hacer con la estructura actual que tiene el Estado? Porque para empezar, mire, ha habido un gobierno como el de Jaime Rolós, antes de don Clemente Llero Vindaguro, para mencionar solamente dos personajes en la historia del Ecuador, que tuvieron un acierto, y ese es el gran mensaje para el gobierno, cualquiera que sea el presidente. Buenos ministros y buenos asesores, el país tiene muy, pero muy poca esperanza, o diría que ninguna, para no repetir el fracaso de... Mire, los gobiernos pasan, el Estado queda. Y cuando se habla de un Estado fallido, de un Estado fracasado, frente al nivel... A ver, hemos pasado de la inseguridad jurídica que tiene que ver con la justicia a la inseguridad ciudadana. Cuando uno mira indicadores, por ejemplo, de CEPAL, el nivel de la inversión directa externa, por ejemplo, en el Perú en el año 2022, fue de alrededor de 11.000 millones de dólares. Y en Colombia, cerca de 18.000 millones de dólares. Y Ecuador apenas a 800 millones de dólares en el año. ¿Qué es lo que pasa? Mire, el Ecuador está inmerso en un proceso de violencia que deviene del crimen organizado. Del crimen organizado que tiene un arsenal de armas y que vive y que lava dinero por la cantidad enorme de drogas que circula por Ecuador. Ecuador es considerado el primer exportador de cocaína de América Latina. Y hace poco que vino el embajador de Naciones Unidas para el Consejo Europeo de Naciones, que dijo: el 80% de la cocaína que está llegando a Europa proviene de Ecuador. Por eso la presencia aquí de una fiscal de Amberes, de una fiscal incluso de Bruselas, porque están muy preocupados. ¿Por qué? Porque deben atribuirle... Ecuador es un país pequeño en la región, ¿verdad? Con 220.000 kilómetros cuadrados, con apenas 2.700 por ahí kilómetros de frontera, y que hay una cantidad impresionante a la cantidad de cocaína que sale por Ecuador, que es apenas si usted quiere, el 20% de la droga que sale. O sea, cuando por año se están incautando 200 toneladas, significa que están saliendo más de 2.000 toneladas de cocaína por año de Ecuador. Correcto, por año. Correcto. A BBC le dice la autopista y la cocaína. Ahora, ¿por dónde ingresan las drogas? Ingresan por la frontera con Colombia. Y sobre esto, Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas, pero sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo. Y el año pasado, Colombia potencializó un 25% más de producción cocalera, y Perú el 100%. Y por el otro lado, por el lado peruano, ingresa sin control las armas. O sea,
tenemos un problema real de delincuencia organizada, violenta, que tiene el apoyo logístico, para hablarlo en términos así medio militares, del arsenal de armas que ingresa sin control, y tiene la capacidad económica, con una situación que hay que conocer, hay que decirlo. Antes, los grandes carteles, que generalmente son los carteles mexicanos, pagaban con dinero. Ahora pagan con droga. Exacto. Entonces es un problema. Se calcula, y lo dice Fernando Carrión, que más o menos 70 toneladas de cocaína se quedan en Ecuador. ¿Qué se hace con esa droga? Se la consume una parte, otra parte se la vende. Y sobre esto, para no perder la idea, se está quemando realmente las 200 toneladas de cocaína, o las 500 que el presidente Lazo se vanagloria de que se han incautado en el Ecuador. Se están quemando cuando se dice que no hay ni hornos para cremar. ¿Cuánto pueden costar 2 hornos? Mire, el problema es serio y muy complejo. Y si no se toman las cosas como debe ser, con gente que entienda el tema, esto seguirá siendo, no un fracaso, seguirá siendo peor. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido? A ver, ¿por qué hace 10 años no había el nivel de violencia, no había la cantidad de droga? ¿Por qué? Y tenía una población con una violencia que llegaba al 6 por 100.000 personas, 6 muertes violentas. Hoy estamos llegando a 40 por 100.000. ¿Qué inversionista quiere venir al Ecuador con una inseguridad como esta? Ninguno. Ahora, claro, hay respuestas, yo le digo que sí. A ver, eso quería, esa era la consulta, doctor. ¿Qué puede hacer el presidente o la presidenta en tan poco tiempo para darle un giro, un vuelco a las cosas, de manera que, a ver, el inversionista vea, mire, están haciendo las cosas bien, empezaron a hacer las cosas bien en el Ecuador, ¿no? Mire, le doy, como yo le dije, propuestas concretas. Hay primero que utilizar lo que se tiene, por supuesto, porque cualquier plan, a ver, la política criminal, ¿qué es? Es la parte del Estado, es parte de la política del Estado, que diseña estrategias ¿para qué? Para enfrentar el crimen organizado que hoy tiene Ecuador, el nivel de violencia. Mire, este año estamos llegando más de 4.000 muertos todos los días, ya no nos impresiona nada. Pero a ver, las provincias más violentas, todo el sector del litoral, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeralda, El Oro, Santa Elena, y de las provincias de la Sierra, 7. O sea, una estrategia criminal tiene que ser focalizada fundamentalmente en las 7 provincias, donde ya el mapa de riesgo está determinado. Se sabe que es Durán, en Guayaquil, la zona 8, como se llama, ahora con el último secuestro que es en sociovivienda, es decir, son verdaderos refugios, ¿verdad?, de la delincuencia organizada, que en el Ecuador emplea actos de terrorismo. Son actos de terrorismo, infunden temor en la población. De manera que lo primero que debiera hacer el nuevo gobierno, primero no equivocarse con los funcionarios que vayan en un tiempo tan precario, de apenas 15 o 16 meses, tiene que tener buenos ministros, y en el área clave de gobierno, de interior, de justicia, de economía, etcétera. Tiene que tener buenos gobernadores, porque si está focalizado en 7 provincias por lo menos, tiene que haber buenos gobernadores. Y aquí es un tema de país, no es un tema ya de gobierno, donde, mire, los GAP, los municipios, los consejos provinciales tienen que hacer causa común. Mire, hay que utilizar lo que ya existe, sí. La policía tiene inteligencia penitenciaria. Sí, la policía sabe dónde está el mayor nivel de riesgo, pero cabe una inquietud. Y hace apenas 3 o 4 semanas en la cárcel de Guayaquil, en la dirección de la cárcel, que de paso, la cárcel de Guayaquil es la cárcel más violenta de Latinoamérica. Después de la cárcel de Guayaquil, una cárcel de Paraguay, después 2 cárceles de El Salvador, la cárcel de Urigancho de Perú y una cárcel de Honduras. Mire, esa es la gran preocupación. Usted habla a la inteligencia artificial de Google y le dice la cárcel más violenta de América Latina, ¿qué es? La cárcel del litoral. ¿Y por qué se produce? Lo dicen los expertos a nivel mundial, porque hay autogobierno en la cárcel. Y el coronel Cobo ayer se rasga la vestidura y dice, no se puede hacer más. Pero, a ver, no hay, una política criminal tiene que dirigirse al sistema penitenciario. No hay un sistema penitenciario en el Ecuador.
real, porque no hay ni los guías suficientes ni la preparación. Lo primero es que cualquiera que sea el presidente o la presidenta tiene que declarar el estado de excepción en las cárceles para continuar con la permanencia del ejército y la policía. Y allí tienen que aislar a los líderes. La Roca sirve, hicieron volar el techo a propósito, pero La Roca tiene capacidad para, ahora he escuchado para 300, antes se decía que para 200. No son tantos los líderes, tienen que ser aislados, tiene que haber inhibidores de señales, tiene que evitarse el ingreso de armas que ingresa hasta en el camión de la comida o en un camión camuflado. ¿Y de quién? Lo dijo Nelson Curvelo, no lo dice Alfonso Zambrano. Las armas entran no con drones, no nos echen el cuento, entran por las puertas. Y dijo Nelson Curvelo apenas hace un mes, por eso ya no quiso seguir en el tema de las cárceles. Miren, ingresan por las puertas que son controladas por la policía. Nelson Curvelo lo dijo, y eso es muy cierto. Entonces, hacen un operativo y después hay más armas, y rifles de asalto, y ametralladoras, y tacos de dinamita. Por eso, la cárcel más violenta es la que tiene el autogobierno, y esa es la cárcel de Guayaquil. Doctor Zambrano. Si doctor. Mantela, los águilas, sí, Jimmy. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. Doctor, le quiero hacer un par de consultas con respecto a las propuestas que han hecho los candidatos finalistas este día domingo. A ver, por un lado, Luisa González está proponiendo restituir el Ministerio de Justicia, que hasta hace 6 años era el encargado de la política de las cárceles, ¿no es verdad? Y darle de baja al SNAI. Algo parecido dice Daniel Noboa, que dice que no regresar a un ministerio, pero sí crear una especie como de inteligencia de las cárceles. Y en otra propuesta que ha hecho Daniel Noboa, dice que quiere elevar a consulta popular la posibilidad de instaurar el sistema de jurados en el país, para que ciudadanos conformen jurados y con eso poder sentenciar a narcotraficantes o casos de corrupción. ¿Cómo le parecen este tipo de propuestas? Mire, yo no tengo nada contra el candidato Daniel Noboa. Ya claro, yo he sido abogado externo en temas penales del papá de don Álvaro y de la tía de doña Isabel, de manera que yo he sido abogado que ha prestado servicios profesionales incluso en mi área de trabajo. Uh-huh. Pero la percepción del sistema de jurado está mal informado o mal asesorado. Argentina tiene ya 10 años con su sistema de jurado que lo permite la Constitución y les va bastante bien porque vienen trabajando mucho tiempo. Pero yo le voy a comentar, en Estados Unidos tiene sistema de jurado, pero es para apenas el 3 o el 5% de las causas porque el 95% van a procedimiento abreviado, plea bargain, que es justicia penal negociada. Ahora, si recordamos la época de las familias en Nueva York, John Gotti, el famoso Tutti di Capi, Tutti, salía suelto del sistema de jurado, por algunas razones. Primero, porque sobornaba a jurados. Segundo, porque amenazaba. Tercero, porque mataba a un jurado y el jurado se desbarataba, había uno nuevo. Hasta que finalmente un día lo condenaron a cadena perpetua o prisión de por vida y murió en la cárcel de un cáncer. Entonces, mire, es muy complejo armar un sistema de jurado y por favor los asesores no lo asesoren mal. Porque eso es que analistas, ¿usted qué piensa de la consulta de jurado? Prefiero no opinarles. Sistema de inteligencia, no sé si es que no sabe Daniel Noboa. Y le digo a Daniel porque es un joven, ya tiene la edad de algunos de mis hijos. Mire, existe inteligencia, el ejército tiene inteligencia, la policía tiene inteligencia. Lo que yo no creo es, en la inteligencia que es manejada desde el Ejecutivo porque se convierte en el gran hermano, a espiarle la vida a todo el que quiere y a joder la vida al que quiere joderle. No, yo creo en un sistema de inteligencia, sí, relacionado, cohesionado. La policía tiene inteligencia penitenciaria, la policía sabe lo que pasa dentro de la cárcel, pero no hay la decisión política porque no hay un buen ministro de gobierno o del interior. Si el ministro de Justicia puede ser una solución, pues existe el Ministerio de Justicia, pero que realmente cumpla con su trabajo, porque sobre esto, mire, ¿por dónde ingresa la droga? Por la frontera, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos son? 2.500 kilómetros de frontera. El ejército con su cuerpo de ingenieros tiene que entrar y destruir todos los pasos clandestinos y montar guardia permanente si hay efectivos militares suficientes, si hay armamento. Pues hay que mejorarlo, sí, pero eso ya será un proyecto de más largo plazo. Hay que trabajar con lo que existe. A ver, doctor, tiene que la frontera ser el control marítimo. Y esto lo digo, mire, lo digo porque el embajador de Europa dijo, tenemos y ahí hablé con los 8
binomio, incluyéndolo al asesinado miserablemente de Villavicencio. Todos están de acuerdo. ¿Por qué? La comunidad europea está preocupada porque el 80% de la cocaína, como le decía a Jimmy Jairala, proviene de Ecuador. Y dice, oiga, hay que parar porque eso crea delincuencia organizada también en Europa, cualquiera que sea la mafia albanesa, calabresa, pero dice, bueno, ¿qué queremos? Ayudarlo, sin que le cueste al Ecuador. Perdón, eso hay que tomarlo de la mano, pero ya. ¿Y qué dice? Queremos ayudar en el tema carcelario. Yo he estudiado el sistema carcelario italiano y sé lo bien que le fue. Queremos darle la asesoría. ¿Para qué? Para implementar un proyecto similar al que ya utilizó Italia. Es decir, son ofrecimientos aquí a la vista en la esquina que no le cuesta nada. Dice, queremos ayudar con el patrullaje fluvial en ríos, por la Amazonía, y marítimo. ¿Para qué? Yo no sé si la Marina de Guerra de Ecuador no puede hacer control. ¿Por qué? ¿Por dónde sale la droga? Puerto de Guayaquil, ojo, son alrededor de millones de containers por año. Ya se va a escanear la carga. Eso es una buena medida. Tiene que escanearse la carga que sale por la cocaína y la carga que ingresa por el contrabando de armas que viene incluso en parte de los vehículos. Doctor, para continuar con la conversación, también se ha hablado mucho en la campaña sobre eliminar jueces y fiscales corruptos. Yo no sé cómo desde el Ejecutivo, si son funciones en teoría independientes, ¿no? Cada va por su línea, ¿no? Ejecutivo y judicial. Pero ¿qué puede hacer el nuevo gobierno para dar una mano a la función judicial y con esto también depurar? Porque así como que hay que depurar las fuerzas de seguridad, porque hay malos elementos, no estoy diciendo nada nuevo, también hay que depurar al sistema judicial. A ver, mire, en ese tema hay que ser muy objetivo. El Consejo de la Judicatura es una necesidad si cumple honestamente su rol o protagonismo, que es el órgano de control, de disciplina y de gobierno. Pero en el país se ha hecho uso, y más que uso, abuso de las acciones constitucionales. Son importantes, sí, porque consolidan un Estado de derecho y de justicia como es Ecuador, pero se abusa de habeas corpus, se abusa de medidas cautelares, se abusa de sustitutivos, se abusa de acciones de protección. ¿Por qué? Porque hay una mala actuación de los jueces. Y la Corte Constitucional ya ha dicho que los jueces pueden ser procesados por prevaricato. Antes se dijo equivocadamente que no, cuando hay acciones constitucionales, cuando están actuando en contra del procedimiento. Y eso ya se viene consolidando. Hay jueces procesados penalmente, jueces destituidos. Se está delimitando la competencia y se dice, ojo, no hay que ir a buscar al juez, qué sé yo, de Quinsaloma o de Manglar Alto o de Montecristi. No, la competencia territorial debe marcar la capacidad de los jueces para intervenir. De manera que ya se va marcando la cancha y se hace bien en destituir a todos esos. Esos jueces tienen que ser destituidos y tienen que ser encarcelados y sancionados por la figura del prevaricato. Si hay ahí, bueno, mire, no hay que invertir nada. Doctor Zambrano. Tiene que ver la decisión política, sí, y el Consejo de la Judicatura tiene que actuar. O sea, sí tiene que, por supuesto, que coordinar la función judicial, porque si no, la impunidad se institucionaliza, como lamentablemente ha pasado en más de un momento aquí en Ecuador. Doctor Zambrano, buenos días. Súper breve, ¿cómo hacer el gobierno que venga, independientemente si es el de Luisa González o Daniel Noboa, para sentar en la mesa a todos los actores, pero liderando? O sea, ¿cuál es el componente real que hace falta y no ha existido en estos dos últimos gobiernos para retomar todo este sistema y articularlo? Uno muy importante, tener buenos ministros y tener buenos asesores. Si no, ¿con quién se sienta a conversar? Creo que nadie puede estar al margen de las conversaciones. Y sobre esto... Entonces la pregunta debería ser a los dos candidatos, ¿quiénes los van a acompañar? O sea, esa es la pregunta que debemos hacerle en este momento. Sí, pero no quieren decirle un top secret, cuidado, los compadres, los ahijados, los amigos, porque ese es un desastre. El último ejemplo es la administración del presidente Lazo. Y el presidente Moreno, que no nos venga a hablar del mejor gobierno de la historia, porque es el gobierno que repartió los hospitales y sembró de corrupción algún sector de la Asamblea. Eso no puede seguirse repitiendo. Esto no es para repartirse el país, sino para trabajar en función del país. O sea, la convocatoria, primero tiene que haber buenos funcionarios.
¿Tiene que haber una cohesión con la función judicial? Por supuesto que sí. Con la Asamblea, la ley de extinción de dominio es importantísima en su versión original, que permite decirle no a la impunidad, no a la corrupción, porque permite investigar retroactivamente, ultraactivamente, como dice en Colombia la Corte Constitucional, los bienes mal habidos, y además puede ser con criterio imprescriptible o 30 o 40 años. Nadie se va preso, pero esos bienes mal habidos tienen que ser aprendidos, tienen que ser incautados. Así se lo hizo en Argentina, se lo hizo en Brasil. Ahora hay más de 6.000 millones de dólares que están devolviendo las grandes operadoras como Andrade Gutiérrez, como OAS y como mismo Odebrecht, y no han quebrado. 6.000 millones de dólares le están devolviendo al Estado por defraudaciones. Y en Colombia así se pudieron incautar los bienes de Pablo Escobar, ya muerto Pablo Escobar. Esa ley fue mutilada. ¿Por quién? Por el gobierno de Lenín Moreno. Por él que hizo el veto a la ley y así fue aprobada. Esa ley tiene que ser retomada. Lo acaba de decir también el embajador de Estados Unidos en la extinción de dominio. Y el embajador europeo dice el lavado de activos. ¿En Ecuador cuánto se lava? Se dice que alrededor de 5.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto se incauta? Apenas 40 millones. Esa es la dura realidad del Ecuador y por eso nadie quiere invertir en el país. Doctor, bien, lamento interrumpirlo, pero el tiempo voló. Le agradecemos mucho por estos minutos para un café con JJ. Que tenga usted una buena jornada, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Buen día. Muchas gracias, don Jimmy. Fue maratónico, pero muchísimas gracias. Listo. Bueno, gracias. Adelante, Ecuador. Gracias.